Ya dijeron otros en Sevilla hay algo que no es lo normal, que Sevilla tiene un color especial. Sevilla no es una ciudad, es un sentimiento, no lo puedo explicar. Hay que ser sevillano para llegar a entender eso que se siente. Gracias en primer lugar, Rafael, por tu cariño, como siempre. Es un placer tenerte en Sevilla. Vienes con frecuencia, pero en cualquier caso un placer personal, un placer colectivo. En este caso ahora porque da gusto oírte, y en este caso no porque hablase de mí, sino por cómo te expresas, por lo que transmites, por lo que recordamos de lo que fuiste y lo que supone para la historia de esta tierra, y por lo tanto un placer tener la posibilidad, aunque solo sean minutos, de conectar a veces nuestras vidas o la experiencia o el intercambio de ideas en un foro como este. Y gracias al foro, evidentemente, a Gaesco y a los que le dais forma, a los que seguís pensando que el debate sobre este sector es importante, vengan como vengan dadas, como decía Rafael, y que, bueno, pues al cabo de 2 años y medio, Juan, quizás, ¿no? 2 años y medio desde que pasé como consejero, al poco de estar, en este caso, nombrado por ese foro en vuestra sede, pues se puede hacer una reflexión interesante desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de lo que ha pasado, pero también desde el punto de vista personal de lo que me ha pasado, evidentemente, ¿no? Y en este caso, y por esa razón es por la que estoy hoy aquí, porque supone mi condición de candidato a la alcaldía, si no, evidentemente, lo de repetir foro en tan corto espacio de tiempo no hubiese sido posible. Pero voy a aprovechar, si quieres, esa experiencia, ese haber sido, en definitiva, responsable de este ámbito, de una parcela, de lo que es vuestro sector, una parcela ligada fundamentalmente al urbanismo, a la ordenación del territorio, y de alguna manera tener la oportunidad también de compartir con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras, algunas de las reflexiones, hoy quizás con más calma que otras veces, y no con la intención de hacer una sucesión de proyectos, de iniciativas y de, digamos, propuestas o programas electorales para la ciudad. Si así queréis que luego en el debate, que esto tiene debate, por cierto, queréis que así sea, pues será, pero en cualquier caso yo sí me gustaría en un foro como este, un foro específico sobre una materia, centrarme en lo que creo que pueden ser ideas importantes para la ciudad en este ámbito, que es sin duda un ámbito fundamental para la salida de la crisis económica, ¿no? Y en ese sentido, y por ahí quería empezar, porque realmente los días no pueden ser más turbulentos. Con unas cosas o con otras, parece que si te pierdes 2 telediarios o no lees la prensa, das un salto al vacío, ¿no? La verdad que la incertidumbre esa en la que nos hemos instalado en un montón de cuestiones, no ya solo las estrictamente económicas, sino los procesos sociales que se están llevando a cabo en multitud de países, las caídas, en este caso, de dictadores, de regímenes, los gobiernos que en este caso se ponen en cuestión como consecuencia de las medidas que estén tomando para la salida de la crisis económica, las elecciones en otros lugares que se producen de manera regular y cuáles son los proyectos políticos que están ganando en ella. La verdad que estamos bastante instalados en una sociedad de la incertidumbre y en unos procesos que cada vez se aceleran más, ¿no? Creo que coincidiréis conmigo, y además eso da la oportunidad también de contemplar hasta qué punto los responsables políticos estamos o no a la altura de lo que se espera de nosotros, a la altura de la confianza que los ciudadanos depositan en nosotros, y en el caso de lo que supone en definitiva la salida de la crisis económica, si a juicio de la mayoría de los ciudadanos estamos tomando las decisiones correctas con la sociedad para intentar salir cuanto antes o resolver o afrontar los problemas que estamos padeciendo. Y en ese sentido, lo decía en alguna otra intervención, yo creo que el hecho de tener que afrontar
tantas incertidumbres actuales, pero sobre todo tantas incertidumbres futuras, en sectores como este y a nivel social en una ciudad como la nuestra, o en Andalucía, o en el Estado, yo creo que nos debería obligar también a, como mínimo, ante la incertidumbre, repasar por lo menos las certezas. Creo que no es mal mecanismo repasar certezas, repasar y contrastar con la experiencia de lo que hemos hecho y cómo hemos afrontado. Incluso si queréis solo este periodo, a mí me bastaría hoy con analizar si hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para tomar las decisiones correctas en estos 3 años o 2 años largos desde que tuve la oportunidad de intervenir en ese foro. Recuerdo, Juan, que hablaba del símil de un paciente que entraba en la UCI, no sé si recuerdan, y decía que bueno, pues el paciente en este caso, al que algunos daban por muerto, no lo estaba, y hablábamos del sector de la construcción, al que algunos, como decía Rafael, ya inmediatamente daban por muerto o porque había que matar, lo cual es aún peor, ¿no? Sin mucho análisis, sino el causante, la culpa de, cuando quizás la reflexión más correcta era la que creo que hacíamos aquel día, de bueno, cuáles eran las debilidades de las que partíamos, las debilidades del sector, las debilidades del sistema financiero, cuáles eran las razones profundas para empezar, digamos, una senda que sabíamos iba a ser compleja. No nos imaginábamos cuánto ni hasta dónde iba a llegar, pero sí evidentemente que era un elemento enormemente complicado de abordar, pero que no podíamos hacerlo ni queriendo sencillamente salir de la situación para volver a reproducir los mismos errores, lo decíamos allí, y creo que es y sigue siendo una de esas certezas. Creo que hoy se comparte plenamente el que no podemos, sin más, buscar la reproducción de los números de un sector que sabemos que no tenía la solidez o los pilares en donde nos gustaría que tuviese en el futuro, y por tanto claramente con la obligación de revisión en profundidad de cuáles serían los pilares más correctos en una economía claramente diferente, que será la de la salida de la crisis, ¿no? Yo quiero trasladarle algunas ideas de concepto en este sentido, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista de lo que significa el diseño de un proyecto político de ciudad, un proyecto político de gobierno, ¿no? Yo creo que las políticas basadas únicamente en el gasto público, han tocado techo. Y lo decía también hace algunos meses en relación con los planes de ordenación del territorio, con los planes estratégicos, con los planes urbanísticos de las ciudades, que se basan simplemente como objetivo en un modelo de provisión de recursos o en un modelo de provisión de infraestructuras de alcance ilimitado. Es decir, planificamos la ciudad exclusivamente identificando un conjunto, un inventario de recursos, de infraestructuras a llevar a cabo. Es la línea y la tónica habitual de los documentos que hemos ido generando. Yo creo que el progreso de una ciudad, y de Sevilla, en este caso que es de la que hablamos, va a depender sin duda mucho más en el futuro de la puesta en valor, de la capacidad de poner en valor los recursos sociales, las infraestructuras, los recursos tecnológicos, económicos, medioambientales, de los que ya disponemos, y de hacerlo además poniendo en común y poniendo en valor esos recursos, no solo desde los gobiernos, sino con los agentes sociales y económicos, con las instituciones, pero sobre todo con la ciudadanía. Llega el momento de poner en valor lo que hemos podido generar a lo largo de estos años, máxime cuando ahora no va a ser probablemente tiempo de puesta en carga de, al menos a corto o medio plazo, nuevas infraestructuras, nuevos recursos de gran calado. Progreso o desarrollo, ¿qué entendemos por tal? Parece evidente que en una situación como la actual, con una crisis profunda de nuestra economía y en la que están en revisión, o eso se supone que deberíamos estar analizando, los pilares que han sustentado el modelo de desarrollo actual, el concepto vendría más bien definido por nuestra capacidad para generar empleo, para ser más competitivos, que era nuestra gran asignatura, pendiente aún en los momentos de bonanza y crecimiento económico, para satisfacer las necesidades de la población, pero sobre todo el concepto de progreso, de desarrollo, probablemente en los próximos años sea el de si somos capaces de mantener las cotas del estado de bienestar y la conquista de derechos sociales que hemos logrado en esos momentos de los que podíamos, si es que la voluntad política, como ha sido en los últimos años, así lo quería, alcanzar. No es posible, por tanto, ni en un extremo ordenar, digamos, o proteger
y luego no promover activamente y orientar nuestro desarrollo a responder a las demandas sociales, ni en el otro extremo convertir a veces los planes urbanísticos, los planes territoriales, en meros instrumentos de boletín, que una vez que los tenemos publicados nos dedicamos a ver cómo o los pervertimos o los, digamos, aplicamos de aquella manera, ¿no? Yo creo que la pregunta sería: ¿ordenamos el territorio para promover su desarrollo? Que evidentemente no podía imaginar en qué escenario se iba a desenvolver para cumplir los objetivos, las planificaciones que llevaba encima. Yo, releyendo algunas de los objetivos que planteaba el PGOU, incluso algunos de los volúmenes de inversión que manejaba como recursos a movilizar, pues ahora te da hasta miedo, ¿no? Porque eran los escenarios que tenían las grandes empresas, que tenían las grandes compañías en 2006, fijaros dónde estamos ahora, ¿no? Por lo tanto, eso nos lleva a revisar el Plan General de Ordenación Urbana, a cambiar elementos o criterios. Yo creo que sería un error. El plan tiene un modelo y el modelo es y se adapta a el marco de ordenación urbanística y de sostenibilidad, que es absolutamente coherente con lo que queremos. El problema son las condiciones económicas y las prioridades y los ritmos para llevarlo a cabo, ¿no? Tenemos que seleccionar mucho más de lo que probablemente en 2006 se metió en el cajón. Pero yo creo que lo que queda por delante, si somos capaces efectivamente de priorizar los recursos, es enormemente interesante. Hemos encontrado en la figura de ese, o en la fórmula de ese plan de choque que el actual secretario general de Vivienda presentó en GAESCO en 2009, yo creo que un arranque. Entonces se contaba con los fondos de planes extraordinarios que permitieron, año 2009-2010, un volumen de inversión importante. No se cuenta ahora con eso. Ahora la prioridad es el control de la deuda, el control y la austeridad de las cuentas públicas, pero hay una serie de elementos que se ponen ahí en marcha y que se han renovado, en este caso fundamentalmente en el plan Impulsa, que sé que me vais a preguntar qué opino al respecto. Y creo que se han demostrado como instrumentos muy válidos en estas circunstancias de dificultad del sector y de dificultad de recursos para la administración pública, y que vamos a continuar en ello. Por lo tanto, adelante con lo que está en marcha. Vaya por delante además mi reconocimiento al equipo anterior y al actual, que está enfrentando como puede una estructura y una planificación de trabajo como la de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla en las peores condiciones posibles, en las que por cierto ni se recuerdan desde el punto de vista de la historia. No lo hubiera podido hacer si no fuera desde luego por la interlocución, la serenidad y los faros largos que habéis tenido los representantes del sector, y ahora me refiero a GAESCO claramente, para llegar a acuerdos realistas con la Gerencia de Urbanismo y con el Ayuntamiento de Sevilla. Y no me van a doler prendas en decirlo, creo que habéis dado una muestra de responsabilidad para buscar, en vez de la confrontación o la discusión en elementos puntuales que perfectamente hubieran podido ser objeto de litigio, o al menos carne de juzgados y tribunales, haber buscado los acuerdos y haber buscado elementos para desarrollar aquellas operaciones que son viables y que lo que necesitan en definitiva es de conciliar intereses, ¿no? Y en ese sentido me vais a encontrar también en eso, en el acuerdo con GAESCO que se firmó con posterioridad más recientemente y en las medidas que habéis recogido en él, y termino en aquellas otras cuestiones en las cuales de verdad nos planteemos otros elementos además de los tradicionales. Y termino. Vamos a dedicarle un rato a los polígonos industriales también, a las previsiones que el Plan General de Ordenación Urbana hace sobre ellos y a las oportunidades que tenemos ahí, aparte de la mera reurbanización o de las actuaciones puntuales que el Ayuntamiento tiene que hacer y para las cuales últimamente ha mermado incluso recursos. Yo me refiero a más cosas, desde el punto de vista de lo que preveía el plan de ordenación de uso en esa zona, de selección o especialización productiva de determinados parques empresariales o polígonos industriales, pensando en la generación de empleo y pensando en cuál es el mapa o la radiografía que de verdad nos interesa para nuestro objetivo fundamental, que es la revitalización económica y la generación de empleo. Por tanto, el sector, yo creo que lo de decir que ha pasado lo peor, mejor lo decís vosotros. Yo ya lo he escuchado, por cierto, es un teletipo de Pepe Prado en Málaga, no sé si ahora coincide que es la feria de inmobiliaria, sí, puede ser, ¿no? Que dice que efectivamente parece que las transmisiones de vivienda, bueno,
empiezan un poquito a recuperarse y demás. Él se refería al stock fundamentalmente existente. Pero fijaros, yo me quedo más con que un sector que ha sido capaz de aguantar lo que ha aguantado, por más que ha destruido evidentemente muchas empresas y muchísimo empleo, es un sector que tiene capacidad para volver a salir de sus cenizas y volver a generar un sector sobre pilares algo diferente. Lo que os pido es ambición y capacidad para no quedarnos de nuevo en simplemente reproducir aquello que nos fue bien, sino intentar ocupar otros espacios que realmente sean espacios de más futuro. Creo que una cosa no está reñida con la otra, es perfectamente compatible. Y ahí vais a encontrar a esa capital o esa capitalidad inteligente, a su alcalde, si así lo quieren los ciudadanos, para llevarlo adelante y desde luego al diálogo como herramienta fundamental para buscar acuerdos y mejorar, si es posible, el interés general de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias.